Vamos a empezar orando de nuevo, ¿no? Esta parte. Señor, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad de estarnos aquí en tu casa, Señor, a compartir de tu palabra. Yo quiero pedirte una vez más, Señor, que tengas misericordia de mí, Señor, que puedas perdonar mis pecados y utilizarme, Señor, como herramienta útil, Señor, para tu obra, Señor, en esta mañana. Que no sea yo hablando, Señor, pero tú. Y si hay cosas, Señor, en lo que fue planificado que tú quieres cambiar para hablar otras cosas a nosotros, Señor, que tengas la libertad, Señor, que el Espíritu tenga la libertad de hablar en esta mañana, Señor. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros aquí podamos tener atención, Señor, y absorber, Señor, de tu palabra, aunque muchas veces venimos con nuestros corazones pesados, Señor, llenos de problemas, pero que en esta mañana podamos tener un tiempo de paz y de absorber y de crecer en el conocimiento de ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Pues, bien, chicos, estamos muy contentos de volver aquí. Ya empiezo hablando que si por acaso me sale algún portuñol, es por los 30 días en Brasil, que me hace olvidar algunas palabras, ¿vale? Pero ya me conocéis bien para saber que tampoco eso no es disculpa, que cuando estaba aquí también a veces me salía alguna palabra en portugués. Entonces, pues quería empezar hablando contando un poco, cuando yo empecé en la universidad en Brasil, yo descubrí que había una cosa que se llamaba embajador. Y yo descubrí que había un curso o posiciones para poder llegar a ser un embajador. Y la gente hablaba de eso y empezó a me encantar, porque de verdad la pasta era muy buena. Eran como 20 sueldos mínimos en Brasil, lo que es un montón. Y además de eso, la oportunidad de conocer nuevas culturas, de hablar otros idiomas, estar en otros países. Pasa que ser un embajador o hacer estas oposiciones están entre las más difíciles del país. De verdad, hay que estudiar un montón, hay que hablar 2 o 3 idiomas muy bien hasta llegar al punto de poder hacer parte de eso. Y esta semana me puse a preguntar cómo iba eso en España. Y descubrí que igual aquí en España el sueldo es bueno, muy bueno, de verdad. Y hay otras cosas también de que es bastante difícil. Son, por ejemplo, en 2023, las últimas oposiciones fueron 40 plazas solamente, 40. Y el temario es de 200 temas. Entonces, imaginaros bueno, Kevin, que está aquí por delante, dice que es fácil, 200 temas. Para mí, no. Pero vamos a suponer que yo fuera tan inteligente, tan listo cuanto Kevin, o me pusiera a estudiar 32 horas al día para llegar a eso. Aún así, muy cabezón, me faltaría algo. ¿Sabéis lo que es? Ser español, muy bien, Kevin. La ciudadanía es una de las cosas clave para que puedas ser embajador de este país. O sea, la identificación con este país se lleva por medio de la ciudadanía. Y es justo eso lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de las ciudadanías de Pablo en esta parte del texto que estamos estudiando juntos. ¿Alguien tiene idea de cuántas ciudadanías Pablo tenía? 3, he escuchado 3, he escuchado 2, he escuchado 1, he escuchado no tengo ni idea, porque no he tomado café. Muy bien, vamos a ver entonces. A ver, antes de empezar, lo que vamos a entender aquí un poco es cómo Pablo utilizaba estas ciudadanías para hacer la voluntad de Dios, cómo Dios obraba por medio de estas ciudadanías como herramientas para compartir su voluntad a la gente.
Si os acordáis, estamos en Hechos, ¿cierto? Quería empezar con el contexto. Por si acaso, como estuve fuera un mes, puede ser que están estudiando otro libro y yo me he equivocado. Entonces, estamos en Hechos y hemos, desde el inicio, desde el primer capítulo, hablado acerca de la descida del Espíritu Santo. Hemos visto cómo la iglesia en Jerusalén iba creciendo. Después, como Pablo fue apartado como apóstol a los gentiles y cómo empezó a hacer viajes. Hasta ahora hemos hablado de cuántos viajes, ¿os acordáis? 3, ¿no? 3 viajes hasta ahora que Pablo hizo mientras iba pasando por estos países, por estas regiones, países, ciudades. Mucha persecución, la gente que vendía algunas cosas religiosas le perseguía, alguna gente local también perseguía a Pablo en medio de todo eso. Pero llega ahora en el punto entre el capítulo 21 y 23, cuando Pablo regresa a Jerusalén, que fue donde paró aproximadamente David en la última enseñanza. Y por supuesto, aquí en Jerusalén también se espera que Pablo va a sufrir algún tipo de persecución. Lo que pasa es que la cosa se empeora a un punto en que la gente empieza a crear un plan para matar a Pablo en medio de todo eso. Entonces la cosa se va quedando más fea, más gorda, ¿no? No, no este tipo. Pero eso es muy interesante que Dios utiliza las ciudadanías de Pablo para no solo ayudarle a escapar de la situación, para que en todo eso también él pueda hacerse conocido entre todas las gentes. Entonces, vamos a leer el texto más o menos entre capítulo 21 y 23, pero no vamos a leer todo, por supuesto, porque sería muy largo. Entonces, empezando, entre el 21, 17 al 40, lo que vemos es que una multitud en Jerusalén acusaba a Pablo de ir contra el pueblo, contra las costumbres, contra la ley, y buscaban golpearle hasta que llegan soldados romanos y Pablo pide entonces espacio, la oportunidad de explicarse lo que estaba pasando. Eso es lo que vemos entonces en el capítulo 22, que empieza así. Capítulo 22, 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. ¿Vale? Deja muy claro quién es él. Saltemos ahora, bueno, entre el versículo 6 al 16, Pablo relata o cuenta todo su encuentro con Cristo y su conversión. Y después, del 17 al 21, del mismo capítulo 22, Pablo habla acerca de su llamado a compartir el Evangelio con los gentiles. Entonces, lo que estamos mirando aquí en esta primera parte es acerca de la ciudadanía judía de Pablo. Lo que vemos entonces es, Pablo había llegado en Jerusalén y la gente le acusaba de que él no respetaba las leyes, había llevado gentiles para dentro del templo, que no es verdad, pero le acusaban de eso. Y para defenderse, entonces Pablo va a hablar acerca de su ciudadanía judía. Hay aquí algunas características que podemos sacar de eso. La primera, los judíos valoraban mucho su ancestralidad. Como sabéis, toda la historia empezando desde Abraham como padre Abraham, entonces Génesis 12, del 1 y 2, que el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, todo eso era muy valorado, este legado que empezaba desde Abraham hasta llegar a este punto, era una cosa que para la gente tenía mucho valor. Pablo aprovecha desde el principio con un punto que es el idioma también. Cuando les habló en hebreo o en arameo, les llamó la atención, porque muchos de esos judíos que estaban ahí, que eran de Asia, quizás no hablaban la lengua original también, no hablaban el hebreo tan bien cuanto Pablo. Entonces eso les llamó la atención y les hizo escuchar. Él añade otra cosa, que no solo había nacido en Tarso, que él había crecido en Jerusalén. O sea, para estos que eran de afuera, que pudieran ver que Jerusalén para él era una ciudad de su vida, de donde vivía por muchos años. Entonces, otra característica muy nacional, muy de un judío ahí. Tercer punto, había estudiado con Gamaliel, o sea, uno de los maestros más importantes entre los fariseos, reconocido, muy reconocido entre todas las gentes. Entonces, vemos características aquí que son tanto sociales como la cultura, las creencias, el idioma que Pablo tenía, como una característica territorial que es Jerusalén mismo, donde había crecido. Entonces, cuando pensamos cuáles son las características que componen una nación, hablamos de características sociales y territoriales, ¿no? Algunas naciones desafortunadamente no tienen un territorio, pero tienen estas otras características. Entonces Pablo, solo en este corto espacio, 3, 4 versículos, expone que él tiene contacto, está conectado con todas estas características que le hacen un judío. Pero más importante que todo eso, después de estos 4 versículos, nos lleva directamente a compartir su testimonio personal. O sea, diciendo, mira, aún siendo judío, yo hablo este idioma, he crecido aquí, he estudiado con el mejor de los mejores entre los fariseos. Yo tuve un encuentro con Cristo que ha cambiado mi perspectiva, que ha cambiado mi vida. O sea, Pablo o Dios utiliza la ciudadanía de Pablo para exponer de verdad lo que era importante, que era un encuentro personal y real con Cristo. Yo creo que eso es muy interesante porque nos puede traer un aprendizaje o alguna cosa que podemos utilizar en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me encanta cuando yo escucho un español compartiendo la palabra, porque tiene una capacidad de utilizar palabras que yo no tengo, chistes o conocimientos de la cultura que van a exponer, que van a compartir con una profundidad que solo un otro español puede entender. Yo creo que eso es como un atajo al corazón de cada persona que Dios da específicamente a cada persona de su propio pueblo. Yo estoy cierto que si yo hablo con un brasileño, yo tengo cosas en común que pueden ayudar a compartir el Evangelio. Un español con un español y cual sea tu país. Pero también puede ser que tú tengas algo en común con tu barrio, o sea, con tus vecinos, porque viven ahí, comparten de la misma cosa de la región. Entonces, eso es algo común que tú puedes utilizar para compartir el Evangelio. Un interés común, por ejemplo, también, si te gusta el deporte, lo que sea. Estas son herramientas, igual que la ciudadanía, que podemos utilizar para compartir el Evangelio con alguien. Pues esto puesto, todo iba bien. La gente estaba escuchando lo que Pablo decía. Pasa que Pablo, aunque siempre buscaba adaptar su mensaje a la gente que escuchaba, tampoco no dejaba pasar la oportunidad de decir lo que tenía que decir. Entonces, mientras estaba con
hablando acerca de los judíos, todavía no escuchaban. Pero cuando dijo que Dios le llamó para compartir con los gentiles, eso hizo con que la gente se quedara totalmente loca. O sea, para ellos la idea de llevar el mensaje a los gentiles no estaba bien. No en este sentido. Los gentiles tenían que venir, pero ir hacia ellos era otra historia. Entonces, pasa lo que vamos a leer ahora en la siguiente parte del capítulo 22. Capítulo 22, versículo 22 y por delante. Le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí llegamos al segundo punto, la segunda ciudadanía, donde vemos que con el alboroto que se hacía, los soldados vienen y cogen a Pablo y para obtener sus respuestas, entender la situación, no le preguntaban con cariño, pero le azotaban para intentar quitar de él lo que estaba pasando. Pasa que un ciudadano romano no se podía tratar así. No era así que deberían obtener las respuestas que deberían. Pero, ¿cómo sabemos o qué entendemos acerca de la ciudadanía romana? La ciudadanía romana, como hemos leído acerca de este tribuno, se podría obtener de distintas formas. Nacido de padre romano, como era el caso de Pablo, ser ciudadano de una colonia romana, ser un soldado retirado, ser parte de la aristocracia local o bien visto por la gente de Roma, ser un esclavo liberto que pudiera comprar su ciudadanía, y eso podría ser como un soborno, algo así para obtener la ciudadanía, o mismo algún tipo de apoyo de su ex dueño que le apoyara este esclavo liberto a obtener la ciudadanía. O sea, tener un padrino, alguien que te ayudara. Pasa que de igual modo, aunque tuviera todas estas posibilidades, la ciudadanía por nacimiento tenía más valor en comparación con las otras. Y por eso Pablo lo expone aquí. Incluso eso es interesante, lo que yo hablaba de los embajadores al inicio. Hay algunos países en que no es suficiente que sea ciudadano, pero que sea ciudadano nato, o sea, que sea nacido en el país o de padres del mismo país. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en España se puede obtener la ciudadanía después de vivir algunos años y no sé qué, pero para algunos países eso no es suficiente. Tienes que ser nacido en este país, hijo de otros ciudadanos de este país. Por eso, por la valoración que se da al nacimiento. Pero es interesante pensar qué conlleva tener la ciudadanía romana en el caso de Pablo. Lo que vemos aquí son dos cosas muy importantes. Él no podría ser azotado como estaban haciendo con él. Si querían respuestas, no deberían preguntarle de esta manera.
Y la segunda cosa es que Pablo tenía derecho a defensa hasta los tribunales en Roma, por ser ciudadano romano. Y de nuevo, eso es muy interesante porque es justo la forma que Dios va a utilizar para cumplir su palabra de que Pablo iba a llegar a compartir con los romanos. Vemos en Hechos 23, estamos saltando del capítulo 22, ahora empezando el 23, en el versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, miren qué interesante cómo Dios va obrando con las ciudadanías para que se pueda compartir el Evangelio con distintas gentes. Primero con los judíos, con la ciudadanía judía, y ahora con los gentiles por medio de la ciudadanía romana. Dos cosas pasan aquí. Como yo he dicho, la primera, los tribunales. Pablo podía llegar hasta Roma por tener la ciudadanía romana. La segunda es que empieza este plan para matar a Pablo. Entonces la gente dice, pues aquí no podemos quedar con este tío, tenemos que llevarle con mucho cuidado para que sea juzgado en otro lugar. El cuidado era tan grande que dicen los que estudian mucho que la cantidad de soldados que llevaron a Pablo hasta el próximo punto, Cesarea, para que fuera juzgado, es 1/3 o hasta la mitad del total de la guardia que tenían en Jerusalén. Imaginaros cómo estaba la situación. Por supuesto, tenían miedo porque muchas revueltas estaban pasando en este periodo y no querían que eso se pasara por medio de una situación con Pablo. Entonces, 1/3, casi mitad de todos los guardias de Jerusalén, imaginaros alrededor de Pablo llevándole para el próximo sitio. Pero para mí eso es interesante porque habla de cómo Dios tiene la capacidad de utilizar todas las cosas que están a nuestro alrededor para hacer su voluntad. Sabemos que vivimos en España y gracias a Dios que todavía es un país donde tenemos libertad religiosa, libertad de culto. Podemos compartir nuestra fe porque es un derecho que tenemos como ciudadanos o como aquellos que tienen derechos de estar en el país. Y tenemos que usufruir de este tipo de derecho porque es una cosa que tenemos y podemos hacerlo. Me encanta una cosa, no sé si os acordáis o si habéis escuchado de Armando decir una vez que ellos han hecho la solicitud de hacer como una protesta y compartir el Evangelio en Gran Vía. Y lo que ellos esperaban era solo el derecho de poder pasar con las pancartas y alguna canción, alguna cosa, pero no fue solo lo que pasó. Lo que pasó es que el ayuntamiento les dio el derecho de tener un coche de policía y una de los carriles de Gran Vía se cerró para que ellos pudieran compartir el Evangelio mientras caminaban por ahí, en esta protesta y todo. Eso es el tipo de cosa que Dios puede hacer para que su nombre sea conocido entre las gentes. Imaginaros, Gran Vía con uno de los carriles cerrados para compartir el Evangelio. Por un lado, es un derecho que tenemos. Cada uno puede hacer protestas de lo que quiere en España. Y nosotros podemos compartir también. Y podemos utilizar el derecho que nos asiste como ciudadanos, como los que viven aquí. Quiero que eso se quede muy claro. Pero es interesante que pasando todo eso, llegamos al tercer punto. Tener la ciudadanía judía, muy importante, muy bueno. Tener la ciudadanía romana, muy importante, muy bueno. Pero Pablo tenía algo más allá. Pensaba en algo que era más importante que eso. No quiero estropear la enseñanza de Dwight, de Kevin, que vendrá después, pero os voy a dar un spoiler.
Pablo llega a Roma, ¿vale? Pequeño spoiler, por si no sabíais, Pablo llega a Roma. Y desde ahí, o en camino para Roma, escribe algunas cartas que son conocidas como cartas desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y voy a leer dos de estos textos que él ha escrito desde la prisión y que hablan acerca de la tercera ciudadanía de Pablo y cómo él lo ve como la más importante. El primer texto es Filipenses 3, ¿vale? Empezando en el versículo 7. Pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero la justicia propia que viene de obedecer la ley, sino la que se obtiene por la fe en Cristo. Esa es la justicia que viene de Dios y está basada en la fe. En el 17 vemos, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que siguen el ejemplo que les hemos dado. Ya se lo he dicho muchas veces y ahora se los vuelvo a decir con lágrimas, que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. El futuro de ellos es la destrucción, porque su Dios es su propio apetito y están orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y de ahí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Os acordáis que yo había dicho acerca de la ciudadanía judía y cómo esta ancestralidad era tan importante para ellos y para Pablo también? Por eso lo expone. Pero mira que ahora él dice en el versículo 8 que todo lo considera como basura. O sea, todo delante de conocer a Cristo para Pablo no tiene ningún valor. No tiene la misma importancia que el de haber conocido a Cristo. Y el resultado de eso, de conocer a Cristo, es obtener la tercera ciudadanía que estamos hablando, la más importante para Pablo, que es la ciudadanía celestial. No sé si sabéis, pero todos los años se saca un ranking de cuáles son las ciudadanías o cuáles los pasaportes más poderosos del mundo. Y enhorabuena que el español está siempre segundo o tercer puesto entre los más aceptados en el mundo todo. Pero ¿sabéis cuál es el primero? ¿De cuál país? Francia. ¿No es Francia? Singapur. Singapur. Ajá, Singapur, muy bien. O sea, eso se da por las relaciones que los países tienen con otros países. Pero aún el pasaporte de Singapur no es suficiente para obtener la ciudadanía celestial, para acceder a eso. Pablo nos enseña en Efesios 2, y fue el texto que Dani nos leyó al inicio, cómo se obtiene esta ciudadanía. Vamos a leer. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira que Pablo en este texto nos enseña que por medio de Cristo tenemos la reconciliación final con Dios, sea gentil, romano o judío. Por medio de Cristo tenemos la reconciliación final con Dios y somos todos un pueblo celestial, conciudadanos de la misma familia de Dios. Porque eso es muy importante, porque eso pasa por el punto central de que está en Romanos 3 y 23, que todos pecaron. Los judíos pecaron, los romanos pecaron, los españoles pecaron, por si no sabías. Todos nosotros pecamos. Pero gracias a Dios, porque en el versículo 16, como hemos leído, nos dice que mediante la cruz Jesús vino a reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que nos apartaban de Dios. O sea, todos nosotros que estábamos alejados de Dios, por medio de la cruz, volvemos a tener entrada, que es lo que está en el versículo 18. Por medio de Jesús tenemos entrada, acceso de nuevo al Padre. Y eso es muy importante porque es por medio de Jesús, por medio de la cruz, no es por medio de obras. Si vamos al texto de Efesios 2, 8 y 9, poquito antes de eso que hemos leído, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es muy importante eso, estábamos alejados, seamos gentiles, judíos o lo que fuera, pero por medio de Cristo tenemos acceso de nuevo, entrada de nuevo. Es muy importante entender que Dios tiene un propósito para tu ciudadanía, o sea, para lo que tú eres, para tu legado, para lo que viviste. Pero todo eso pasa por un punto central, que es empezar una nueva vida por medio de Cristo. O sea que tú eres español, brasileño, de algún país de Latinoamérica, lo que sea, americano. Lo importante es que para que todo lo que tú eres, que tenga valor o que se pueda utilizar de verdad, pasa por tener una nueva vida, por tener un encuentro de verdad con Cristo. Como yo les dije al inicio, para ser un embajador o mismo el presidente de un país, ¿no? Mucha gente habla acerca de Schwarzenegger porque él nunca fue presidente de Estados Unidos y fue gobernador de California. Esa es una de las razones. No era nacido en Estados Unidos, aunque tuviera, después de vivir muchos años ahí, la ciudadanía. Para el reino de los cielos también es necesario nacer de nuevo. No hay como saltar, no hay atajos, no hay formas de llegar a eso. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo que leemos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo siento deciros que es posible que tú venga a esta reunión todos los domingos. Es posible que tú quizás haya nacido en una familia de gente que va a la iglesia. Es posible que has hecho un montón de cosas. Pero si no has reconocido, si no has recibido a Jesús como tu Señor y como Salvador de tu vida, lo siento decirte, pero esta ciudadanía todavía no la tienes. Todavía no la tienes. Pero la buena noticia es, como hemos leído, que todo ya fue hecho por Cristo en la cruz, para que nosotros tengamos acceso a esta ciudadanía. Lo que tenemos únicamente es entender eso, entender que sin Cristo estamos llevando una vida un poco sin orientación, o mucho sin orientación. Hacemos las cosas y no sabemos por qué. Buscamos cosas que nos llenan y de verdad al día siguiente no nos llenan. Pero os puedo decir que por medio de Cristo es donde encontramos de verdad la paz y eso conlleva esta ciudadanía. Yo quería invitarte esta mañana, si nunca has pensado en eso, a hacer una oración pensando en eso. Pensando que desde ahora por delante quieres buscar tener esta ciudadanía celestial por medio de Cristo, empezando una nueva vida con Cristo. Yo quería invitarte, vamos a cerrar nuestros ojos y hacer una oración y que pienses de verdad si eso es algo que está faltando en tu vida. Si es lo que estaba buscando y nunca había encontrado, o quizás ya había escuchado un montón de veces, pero nunca de verdad eso te había caído al profundo de tu corazón. Señor, yo te pido por cada uno que está aquí, Señor. Yo te pido por aquellos que nunca habían pensado que hay algo más allá que esta vida, Señor. O que quizás, Señor, están tan pendientes de lo que pasa aquí y ahora, Señor, que nunca pensaron en la importancia de lo que viene para después, Señor. Quizás algunos que están buscando con tanto esfuerzo, Señor, lo que está aquí ahora, pero no entienden que estos son solo herramientas, Señor, para que más gente pueda tener acceso y conocerte a ti, Señor. Señor, yo voy a orar, Señor, y quizás alguno aquí pueda repetir esta oración por primera vez, Señor. Y yo te pido que le haga entender, Señor, que esta oración no es por solo la oración, pero la decisión que está por detrás de ella, que es lo que es importante, Señor. Si hay alguien aquí que nunca ha orado, yo voy a orar y yo te pido que ore en su corazón, entendiendo lo que estás orando, ¿vale? Y voy a orar despacio para que puedas masticar estas palabras y ver si es lo que hace sentido para lo que estás viviendo en tu vida, ¿vale? Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque yo necesito una nueva vida. Yo necesito tener esta ciudadanía que me da acceso a volver a tener una relación con el Creador. Gracias, Jesús, porque yo puedo entender ahora que por medio de ti, por medio de la cruz, mis pecados fueron pagados, fueron borrados delante de Dios, Señor. Gracias, Señor, porque yo entiendo ahora que sí he hecho cosas malísimas, yo he estado alejado de ti,
intentando vivir mi vida y fallando día tras día, Señor. Pero gracias que he entendido que esta ciudadanía no la obtengo por medio de la fuerza, por medio de lo que pueda hacer, Señor, sino por medio de la fe en ti, Señor, por medio de la gracia, Señor. Lo que yo no merecía, porque sigo fallando, pero por tu gracia, Señor, por el regalo que me das de tener acceso, entrada de nuevo en la presencia de Dios. Yo quiero, Señor, que desde ahora por delante viva, Señor, en mi vida, en esta nueva vida, que yo pueda sentir, escuchar tu voz y que de ahora por delante, Señor, yo pueda entender la belleza y el valor de ser un ciudadano del cielo. Y, Señor, yo te pido que desde ahora por delante me ayudes, Señor, me ayude a conocer más de ti, a hacer tu voluntad, a estar más cerca de ti, Señor. Gracias, Señor, porque en ti mis pecados son perdonados y en ti, Señor, tengo una nueva vida y acceso al Padre, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quizás mismo cambiando alguna palabra por primera vez, habla con uno de nosotros al final de la reunión. Nos gustaría mucho poder seguir hablando acerca de eso contigo, ¿vale? No deje eso pasar como un día más en tu vida, pero que sea un día distinto, un día que cambie de verdad, como un nuevo nacimiento, como tu DNI, tu NIE tiene tu fecha de nacimiento, que este sea un día marcado en tu vida como el inicio de una nueva vida con Cristo, ¿vale? Y ahora sí, eso puedo decir. Si has hecho la oración de verdad, si has tenido la conciencia de verdad de que Cristo es Señor y Salvador y que tú necesitas de Cristo, desde ahora por delante si tienes la ciudadanía celestial. Amén. Amén.